Un saludo a los y las salvadoreñas que viven en los Estados Unidos, en Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Europa, el norte, el sur y en cualquier parte del mundo, así como los que viven en nuestro país. A todos ellos un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Un 6 de julio de 1907 nació Frida Kahlo, que fue compañera del gran pintor Rivera, Diego Rivera, mexicano. Pero Frida Kahlo desarrolló su propio talento y su propia capacidad para pintar. Y logró una influencia en el pensamiento y la actitud de millones de mujeres en todo el país. Celebramos su nacimiento. En Chalchuapa falleció Tomás Soriano, de la familia Soriano, estimada y muy conocida en Chalchuapa, luego de una larga enfermedad. Expresamos nuestro pesar a sus hijos, a sus nietos, a su familia, a sus amigos y al pueblo de Chalchuapa. También expresamos nuestro pesar por la muerte del profesor Pedro Funes, que murió recientemente. Este día vamos a reflexionar sobre la relación entre la política y la salud. Esta es una relación intensa. Nos estamos refiriendo a la economía política y la salud. Esto es muy importante porque en el fondo de los fondos, lo que ocurre en nuestro país tiene que ver, en estos momentos, tiene que ver justamente con esa relación. Y uno debe saber cuál es el contenido y cuál es el continente. Porque hablando de la salud y la vida, ocurre que esta tiene primacía absoluta sobre la economía. Porque la vida de las personas no se repara, no se reconstruye. Si no se defiende, si no se cuida, se pierde. La economía se puede levantar, la economía se puede reconstruir. La vida y la salud no. Este es el punto. Este es justamente el punto. Ocurre que la salud no es contenida en la economía política. Porque cuando una economía capitalista en estos países resulta floreciente, todo ese desborde del capital no se pone en beneficio del ser humano y no se expresa en buenos hospitales, en abundante medicina, en una atención médica humana. No es cierto. No es cierto. ¿Cuántas veces se dijo que la economía del país iba avanzando? ¿Y cuántas veces vos viste aquí los cálculos de la economía de los bancos? Y todo iba viento en popa. Sin embargo, los médicos, los hospitales, los enfermos y las medicinas, todo en mal estado. Este es entonces el corazón del conflicto. Ahora bien, en el país hay una crisis de salubridad, hay una política. Estas tres crisis se alimentan mutuamente. La crisis de salubridad tiene que ver con el problema del COVID. La crisis económica, hay que saber que en un país con economía capitalista hay crisis económica cuando los grandes capitalistas, los grandes industriales y los grandes banqueros tienen pérdidas. Tienen pérdidas. O reducen su nivel de ganancias. Mira cómo es la cosa. No hay crisis económica cuando la gente no tiene trabajo, no tiene salarios justos, no tiene medicina, ni tiene atención médica, ni tiene vivienda, ni tiene casa. Eso no es algo que tiene que ver con la crisis económica. Esa es otra crisis. Se llama crisis social permanente en nuestro país. Pero ahora hay crisis económica. El capitalismo cruje en todo el planeta.
Pero le están encontrando salida a costa de los más débiles, a costa justamente de los enfermos. Pero hay una crisis política que tiene que ver con el ejercicio del poder, con la falta de armonía, la falta de acuerdos. Es cierto que en esta coyuntura puede funcionar las personalidades de las personas. La personalidad del presidente de la República para el caso, eso es cierto. Pero es que en el fondo de los fondos, el curso de los acontecimientos no depende en esencia de las personas. Tiene siempre una base material y estructural, que es lo que explica el impulso de los acontecimientos. Y en El Salvador no hay, hasta ahora, un bloque dominante dentro de todo el gran bloque dominante, lo que se llama fracción dominante, que no solo es la que tiene más dinero, sino la que influye más y llega a determinar el rumbo de los acontecimientos en ese país. Aquí no hay eso. Este abismo se abrió desde que los cafetaleros dejaron de ser el bloque dominante. Ahora bien, desde que termina la guerra civil, los partidos políticos se convirtieron en la base del régimen político. Por eso se incorporó el artículo 85 de la Constitución de 1983, que le dio a los partidos políticos la propiedad del aparato del Estado. El sistema político es pluralista y se expresa a través de los partidos políticos, que son el único instrumento para el ejercicio de la representación del pueblo dentro del gobierno. Este es el texto de ese artículo. Claro. Bien, han pasado más de 30 años de eso y se derrumban los partidos políticos. Pierden toda influencia los partidos políticos. Influencia intelectual, moral, política, económica, y son la base del sistema. Y se derrumban. En ese escenario llega el actual gobierno y llega el actual presidente. El actual presidente no dice ser de izquierdas, ni dice ser de derechas. Esta es una característica de momentos como este. Aquí no hay una transición, no. Porque no se ha vencido el anterior sistema político, ni se está construyendo otro nuevo. Nada de eso. Aquí ha terminado el proceso histórico de la posguerra. Y tenemos a un personaje en la presidencia de la República que no tiene nada que ver con la guerra civil. Pero observen ustedes la base estructural del conflicto. Lo que se mira a simple vista es el problema entre la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo. No solo que no hay acuerdos, sino que no hay negociación. Porque cuando hay negociación, yo sé que cuando hago una propuesta, no va a ser aceptada al 100%. Y el otro también sabe eso, que toda negociación supone concesiones. Aquí no existe justamente eso. Pero en ese filo, donde el escenario está en la Asamblea Legislativa, caminan la crisis política en 3 momentos. En un primer momento, el Ejecutivo tenía en su capital todo el peso de las encuestas. El 90% del apoyo de la gente al presidente. Y entonces la Asamblea Legislativa estaba como sometida al influjo de esos números.
Esto llegó hasta febrero de este año, cuando hubieron una serie de operaciones en la Asamblea Legislativa y nunca se supo cuál era el objetivo de eso. Fue a principios de febrero. Uno puede pensar que ahí se agotó esa etapa. Y luego vino una segunda etapa, donde todo el país entra a la pandemia de coronavirus. Esta es una segunda etapa. Al principio el gobierno, con muy buenas notas, tomando decisiones, pero con debilidades, con muchas debilidades. Cualquier gobierno, ante una situación como esta, organiza un comité de médicos, que son los que saben de esto. Busca las comunidades y entiende que la posibilidad de enfrentar exitosamente una pandemia descansa en la gente organizada de las comunidades, que son las que conocen de la vida. Todas estas son debilidades. Y en esta segunda etapa aumenta la confrontación y van apareciendo elementos que se agregan a la crisis. Aparecen los primeros casos de corrupción del gobierno. Es cierto, todo esto tiene que probarse en los tribunales. ¿Cómo no? Uno no puede decir que los funcionarios señalados son culpables. No, debe probárseles en los tribunales. Pero aparecen esos señalamientos. Y la pandemia parece que sale de control. Aquí termina la segunda etapa y viene la tercera etapa en la que nos encontramos. Aquí uno puede pensar que hay elementos nuevos. El elemento más destacado es el papel de los alcaldes. Esta es una cosa de mucha importancia. Porque cuando uno habla y piensa en un alcalde, está pensando en una dimensión territorial, en una jurisdicción muy específica. El alcalde tiene sus funciones establecidas en un determinado territorio, pero es el que tiene la información local. El que sabe cómo están las cosas en una determinada localidad, en la ciudad y en los cantones. Hoy, en este momento, aparece ese factor político decisivo. Los alcaldes dirigiendo la lucha contra la pandemia. Hasta ahora lo que se sabe son buenas noticias. Alcaldes de distintos lugares, Soyapango, San Miguel, San José Villanueva, buscando cómo resolver el tema. Esto tiene una lógica, porque nadie mejor que un alcalde sabe cómo está la pandemia. Sabe que los cementerios están en su nivel más alto. Saben el número de fallecimientos, el número de casos. Saben a dónde están los puntos más álgidos de la contaminación. Y esa es la buena noticia de este etapa. Claro, uno está seguro que el gobierno entiende esto muy bien y que viene un nuevo momento de trabajo en el marco de un acuerdo a partir de la experiencia. A partir de la experiencia. Los hospitales aparecen saturados. Las clínicas también. Los cementerios también. Ahora, esta pandemia tiene condiciones para ser sofocada y ser reducida y superada. Sí. Es que el tema es ese. ¿A dónde está la pelea definitiva y decisiva? Es en los territorios. ¿Y quiénes son los que más conocimiento e información tienen de las condiciones necesarias? Las comunidades. Las comunidades. Uno está seguro
que este es un aliento que lleva oxígeno a la situación. Y uno está seguro que el Ejecutivo está participando en eso, colaborará con eso. Y que tanto la Fuerza Armada como la Policía Nacional Civil formarán parte de esa solución. Es cierto que los alcaldes tienen funciones establecidas en el Código Municipal. Eso es muy cierto. Y que el tema de la reducción de las garantías de los derechos constitucionales, manejado en los artículos 29, 30 y 31 de la Constitución, lo maneja la Asamblea. Pero es una buena noticia que ya hay en la Asamblea Legislativa iniciativas en la dirección de aprobar una legislación que se basa justamente en la participación de las comunidades y del papel de los alcaldes, lo que necesitan los alcaldes. No siempre el abordaje de la pandemia requerirá tocar derecho constitucional. No siempre. Dependerá de cada situación y de cada territorio. Pero se necesita en ciertas circunstancias hacer esto. Y esto se está haciendo de común acuerdo con la Asamblea Legislativa. Como debe ser. Una vez pase esto, se reflexionará sobre lo que la Constitución necesita para el manejo de una pandemia. En la Constitución solo aparece la palabra epidemia y todo muy limitado. Lo mismo en el Código Municipal. ¿Cuáles son los poderes que los alcaldes necesitan? Esta es, sin duda, una excelente noticia en esta coyuntura. De otro modo, sin apoyarse en la gente directamente, sin apoyarse en el conocimiento y la experiencia de los médicos y de los científicos, todo resulta muy difícil. Sin duda, de esta experiencia de los alcaldes que transcurre rápidamente, se formará un comité médico nacional que trabajará con el gobierno central, con el ejecutivo, y el ejecutivo trabajará con ellos. Es un buen momento para que la luz ilumine las cabezas que deben ser iluminadas, para que las personalidades aprendan, para que se entienda que gobernar es un oficio que exige escuchar a todos y aprender de todos. Que cuando uno concentra las decisiones, uno responde de todo. Uno responde de todo. Es un buen momento. Y una buena noticia. Hay un camino abierto a partir de la experiencia. Y ese camino conviene que sea seguido, sin tardanza. No tenemos tiempo que perder. Uno confía en que haya sabiduría. Confía en que haya sabiduría. Y confía en que se sepa que siempre, en todo momento, la mayor sabiduría está en la cabeza de la gente de las comunidades. A esa sabiduría, esa es la que hay que apelar. Un abrazo para todos y para todas. Cuídense mucho.